El sagrado misión de Esther, la verdad revelada de la heroína bíblica y su increíble fe en Dios. En el tercer año del reinado de Asuero, rey de Persia, un despliegue de esplendor y opulencia llenaba el palacio de Susa. Mientras en las partes más hondas de la ciudad resonaban murmullos de sufrimiento y temor, en los salones dorados el rey convocaba a banquetes interminables. Entre toda la magnificencia del lugar brillaba una joven de belleza inigualable, Esther, huérfana de padre y madre, criada por su primo Mordejai, quien le había enseñado no solo a abrazar su herencia judía, sino también a confiar inquebrantablemente en Dios. La soberbia de Susa y su ostentoso palacio contrastaban con la incertidumbre de su pueblo. Un oscuro complot comenzaba a tejerse, ideado por Amán, el virrey del reino, quien, movido por el odio hacia los judíos, había decretado su exterminio. Esther, aún sin conocer la oscuridad que se cernía sobre su pueblo, disfrutaba de la dulzura de su nueva vida como reina, pero su corazón se llenaba de inquietud al escuchar las súplicas silenciadas de aquellos que sufrían. Una noche, en su habitación bañada de luces suaves, Esther se arrodilló. La angustia por su pueblo le hablaba con urgencia y desesperación. En su mente resonaban las palabras de Mordejai, quien había dicho con voz grave: «Quizás has llegado a este reino para tal tiempo como este». En las profundidades de su ser, una calma inesperada comenzó a florecer. Con fe, decidió unir su voz a la de su pueblo en oración y ayuno, alineando su corazón con el de Dios. El tiempo pasó y la revelación de su misión se afianzaba. Comprendía la magnitud de su llamado. Presentarse ante el rey sin ser convocada podría costarle la vida. Aún así, no podía quedarse de brazos cruzados mientras su gente enfrentaba una eterna noche. El sacrificio personal comenzó a asentarse en su corazón. Cada latido resonaba con el significado de hacer lo correcto. Con voz temblorosa y una determinación que resonaba con la convicción divina, se preparó para lo que vendría. El día fatídico llegó, y cada paso que daba hacia el trono era un reflejo de su creciente fe. El salón resplandeciente, a pesar de su belleza, le pareció un laberinto de peligros. No obstante, en su interior ardía la esperanza de su pueblo y el firme propósito de Dios. Alzando su mirada hacia el rey, el momento pareció suspenderse. Esa mirada se convertía en un espejo del juicio, donde el futuro de su pueblo pendía de un hilo. Esther tomó aire, el mismo aire impregnado de temor y esperanza. En un acto de audacia reveló su identidad judía y la malicia de Amán, con palabras que vibraban como un eco esplendoroso a través del salón. El estruendo del silencio pesaba tanto como una espada desenvainada, pero en eso Esther comprendió que las palabras habían cruzado la barrera del miedo, convirtiéndose en mensajeras de un propósito divino. La oscuridad del complot aún acechaba, y su audacia comenzaba a vislumbrar el posible milagro que estaba por desarrollarse. Estaba en una encrucijada, el futuro de su pueblo colgando de su fe y valentía. ¿Salvaría a su nación o la calamidad se desataría en toda su extensión? La respuesta, como un delicado susurro del alto cielo, aún no se había revelado, dejando un enigma que palpitaba en el aire, ansioso por ser desvelado por la mano de Dios. Y sucedió que el rey Asuero, liberado del asombro que había causado la revelación de Esther, alzó su cetro dorado hacia ella, indicándole que podía acercarse. En el fondo del palacio, la atmósfera vibraba con la inminente respuesta del rey. Sus ojos, que normalmente reflejaban la indiferencia del poder, ahora buscaban la sinceridad en el rostro de la reina. «¿Qué deseas, reina Esther?», preguntó Asuero, con una voz que resonaba como el eco del destino. «¿Y cuál es tu petición? Te será dado hasta la mitad de mi reino». Esther, temblorosa pero firme, comprendió que el candente momento de la verdad
había llegado. Con un valiente susurro, dijo: «Si he hallado gracia ante ti, oh rey, y si le placen tus ojos, te ruego que vengas hoy junto a Amán al banquete que he preparado para ti». El rey, intrigado, respondió: «Traed a Amán de inmediato». La voz de Ester, suave pero fuerte, resonó en los corazones de los presentes, estableciendo un giro de acontecimientos que tendría repercusiones eternas. Cuando Amán llegó, se sintió exultante, ignorante del peligro que acechaba tras la puerta dorada. La vanidad lo envolvía, satisfecho consigo mismo mientras se sentaba a la mesa donde Ester había preparado su banquete. Sin embargo, en los rincones oscuros de su mente, la inquietante sombra de su odio seguía latente. Y mientras la alegría llenaba el palacio, una llamada a la justicia comenzaba a gestarse en el ciclo de la historia. Mientras los manjares eran servidos y las copas se levantaban en celebraciones, Ester, con el corazón en la mano, observó todos los rostros. Allí estaban, en ese banquete, esperanzas y temores entrelazados. Finalmente, cuando la conversación fluyó como el vino, Ester tomó la palabra nuevamente. «Rey Asuero, si he hallado gracia delante de ti, si te he complacido, y si te parece bien, te ruego que me concedas mi vida y la de mi pueblo». Las palabras cayeron como piedras en una superficie de aguas tranquilas, creando ondas de asombro. «¿Quién se atreve a amenazar la vida de la reina y su pueblo?», clamó el rey, su mirada ardiente. «Es Amán, este hombre perverso, quien ha trazado un decreto de muerte contra nosotros», respondió Ester, revelando la traición oculta detrás del velo de lealtad. Aquel instante, cargado con la tensión de la justicia divina, se suspendió en el tiempo. Amán, atrapado por la repentina adversidad, sintió el frío terror al enfrentarse al rey, cuya mirada ahora se había convertido en fuego. «¿Es así que tramas contra la reina y su pueblo? ¡Tómalo!», gritó Asuero. La magnitud de la traición hacía eco en las paredes del palacio, resonando como un grito del pueblo oprimido. En ese momento de monumental revelación, la mano de Dios comenzó a moverse. Los corazones de los judíos en Susa latían, esperanzados al ver la luz que se filtraba entre las tinieblas. Mientras la decisión del rey se acercaba, una pregunta flotaba en el aire como un manto de gloria. ¿Cómo respondería ahora el pueblo de Israel ante el inminente juicio? Los ecos de historia y destino se entrelazaban, revelando que este momento no era solo un encuentro de poder humano, sino una confrontación cósmica, donde la sombra y la luz se hallaban en conflicto. En el suspenso de aquel banquete, la soberanía de Dios comenzaba a dibujar claro el diseño redentor que se gestaba. Mientras las palabras de Ester resplandecían en el corazón de su rey y desataban un curso inesperado en la historia, cada judío esperaba ansioso. ¿Se alzaría el día de liberación del pueblo de Dios o se desataría la calamidad en la nación? El cielo estaba en silencio, aguardando la respuesta divina, dejando a todos los que escuchaban buscando la revelación del plan soberano de Dios. Aún por desvelar. En la penumbra del palacio, donde los ecos de la revelación aún reverberaban, la atmósfera se volvió densa como el incienso en el umbral del templo. Asuero, abrumado por la traición, se levantó de su trono, el cetro dorado temblando en su mano como símbolo del poder que aún le confería el cielo. «¿Qué ha hecho este hombre?», clamó, su voz resonando con la ira de un rey agraviado. Los ministros y asistentes comenzaron a murmurar entre sí, con miradas de terror y asombro, sintiendo el desenfreno de lo que estaba por venir. Amán, en su sordo orgullo, trató de encontrar palabras de defensa, pero su voz se ahogaba ante el juicio inminente. ¿Acaso mi reina, a quien he amado y favorecido, es digna de muerte? ¿Quién se atreve a levantar su mano contra el pueblo escogido de Dios?
Las palabras de Asuero cortaban el aire como flechas, y el corazón de Ester latía con la urgencia de la intervención divina. En ese momento, el rostro de Amán se transformó. Primero, la incredulidad, luego, un pálido terror. Comprendió que la sombra de su complot se había convertido en su propio juicio. «Rey, fui engañado», balbuceó, pero sus palabras se desvanecieron como el eco de un susurro en el viento. Ester, sintiendo el peso de los acontecimientos, no apartó su mirada. En su corazón clamaba a Dios, recordando la promesa de su pueblo. Con un susurro de valentía dijo: «Si he de hablar, que la verdad prevalezca. Él ha buscado destruir a todos los judíos, mi pueblo, en su soberbia». La tensión en el aire cambió, y el rey, en su ira, se volvió hacia los guardias. «Prendedlo, llevadlo fuera y dejad que su destino sea apartado por la justicia», ordenó. Sus palabras estaban revestidas de la autoridad divina que ahora lo guiaba. Mientras Amán era arrastrado a la sala de castigo, el pánico se apoderó de sus pensamientos. Recordó las palabras de Ester, la forma sutil en que había enredado su vida y el destino que le aguardaba. En su corazón, una tormenta se gestaba. No era solo un hombre acorralado, sino un símbolo de la opresión y el mal que había perseguido la esperanza de muchos. Fuera, los murmullos del pueblo resonaban. Cuerpos y almas oprimidos esperaban con ansias el desenlace. Cada judío en Susa sentía el pulso del destino en sus venas, y la promesa de liberación comenzaba a florecer entre ellos, como la luz del alba después de una noche oscura. «Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza», resonaban sus corazones. Al llegar el momento culminante, el rey, que había salido al jardín para calmar su espíritu, encontró el aire lleno de fragancia, pero también del peso de la espera y el clamor de un pueblo ansioso por justicia. Allí, la providencia de Dios se hilaba a través de cada decisión, cada susurro, levantando el velo de la duda y revelando el propósito oculto. De repente, el rey recordó una escena que había presenciado. El enemigo se había hecho rey de un juego, sin comprender que el verdadero rey soberano jamás perdería. A su regreso, se detuvo frente a sus consejeros, y su mirada se fijó en el gallows erguido que Amán había mandado edificar para Mordejai. Un rayo de entendimiento atravesó su ser. «Que se cuelgue Amán en la misma horca que él preparó para el justo», gritó con poder, dejando a los presentes llenos de asombro. La mano de Dios estaba guiando cada paso, y todos por fin veían cómo la justicia divina se manifestaba en el momento exacto. Mientras Amán, ahora un prisionero de su propia maldad, aguardaba su sentencia, los corazones de los judíos en Susa se unieron, clamando por liberación. En ese clamor se escuchaban ecos de promesas pasadas, la esperanza renaciendo con fuerza. Sin embargo, la historia no estaba completa. Lo que muchos no comprendían era que las acciones de Ester y la inminente caída de Amán eran solo el prolegómeno de un plan mayor. ¿Qué haría Dios después de quitar la opresión de su pueblo? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y el propósito divino brillaba como un faro en la oscuridad. Así, en la inminente resolución de justicia, el viento soplaba en el corazón de aquellos que esperaban. La oración de Ester resonaba, y la revelación del plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse ante los ojos de quienes tenían fe. En la hora de la justicia, cuando el eco de la sentencia del rey resonó en sus oídos, Amán fue llevado al lugar donde había tramado su maldad. En su corazón, un abismo de desesperación se abría como un pozo sin fondo. Sabiendo que su final estaba cerca, sus pensamientos regresaron a los días en que había disfrutado del favor del rey, amurallado en su orgullo y en su ambición desmedida. ¿Cómo pudo caer tan bajo?, se preguntaba, su mente sumida en visiones de su grandeza perdida. Mientras tanto, en la cámara del trono,
el rey Asuero se sentó con el rostro rígido, asimilando el peso de su decisión. En su alma, una batalla se libraba. La revelación de la traición había despertado un nuevo entendimiento de su papel como rey, no solo como representante del poder terrenal, sino como agente de la justicia divina. La providencia de Dios se manifestaba en cada paso que daba. En su mente resonaban las palabras de su amada Esther. Dios, ¿has puesto a esta mujer en mi camino para un propósito mayor?, pensó, su corazón palpitando con la inquietud de la soberanía divina. Esther, esperando en la sala contigua, sintió la carga del destino en sus manos. Sostenía el llamamiento de su pueblo como un tesoro precioso. «Oh Jehová, escucha nuestras súplicas», oró en su corazón. «Que se cumpla tu voluntad y que tu justicia sea perfecta». El fervor de su fe comenzó a entrelazarse con la esperanza del pueblo, creando un eco poderoso que resonaba más allá de las paredes del palacio. Los miembros del consejo, aún asombrados, murmuraban entre sí debatiendo el futuro de Susa. «¿Qué haremos ahora con el pueblo judío?», se preguntaron. Se debatían el temor y la esperanza en un solo amanecer. Si la reina es una judía, ¿será que los mismos cielos han conspirado a favor de su gente?, murmuró uno de los consejeros, recogiendo las miradas confusas de sus colegas. La atmósfera en el palacio palpitaba con la inminente transformación. Cada segundo era como una eternidad en la espera del cumplimiento de la voluntad de Dios. Mordejai, desde su lugar, también clamoraba por el bienestar del pueblo. Sabía que el tiempo de la liberación se acercaba y el Rey de Reyes acariciaba a su pueblo con su justicia, como el rocío fresco de la mañana. «Que se levante una nueva esperanza entre nosotros», susurró, recordando las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. En ese momento, un hombre de la corte entró con un mensaje. «Oíd, oh rey, el pueblo judío se ha reunido en oración y súplica, buscando tu favor. La reina Esther ha intercedido por ellos», anunció. Su voz era como un tambor que llamaba a la guerra espiritual. Las palabras del mensajero encendieron una chispa de fe en el corazón del rey. La revelación completa de la situación comenzaba a tomar forma en su mente. «¿Qué ha hecho el pueblo para merecer esto?», preguntó, y comprendió que era la fidelidad a su Dios lo que había sostenido a los judíos incluso en medio de la adversidad. «Dios, has visto la aflicción de tu pueblo», pensó, su fe en el propósito divino tomando un nuevo significado. Mientras la justicia se iría a manifestar de manera contundente, el rey hizo un llamado ferviente a su pueblo, donde sus palabras resonaron como un eco divino. «Que el pueblo judío se levante con valentía, porque en su unión y fe se encuentra la vida. La historia de su salvación está en marcha». A medida que se pronunciaban estas palabras, el cielo parecía responder. Una luz resplandecía sobre Susa y el murmullo del pueblo aumentaba como un río que crece. Pero aún había más por revelar. Un misterio aún aguardaba en las alturas. ¿Qué otros planes tenía Dios para su elección? La sombra del peligro aún acechaba, y el destino de todo un pueblo pendía de un hilo. La certeza de lo que estaba por venir resonaba en el aire. Así, la tensión se intensificó. La liberación era inminente, pero el verdadero propósito de Dios aún aguardaba en las alas del tiempo. ¿Qué nuevas maravillas se revelarían y cómo se manifestaría el plan divino ante los ojos de su pueblo, que elevaría su clamor hacia las alturas? La historia apenas comenzaba a desvelarse y la mano de Dios estaba lista para actuar. En el palacio de Susa, el aire estaba cargado de anticipación y temor. La noticia del destino de Amán se esparcía como el fuego entre los instantes,
Madres e hijos, ancianos y jóvenes, todos elevaban sus voces en oración, buscando la intervención divina que podría cambiar el curso de su historia. Cada súplica era un susurro que ascendía al cielo, cada lágrima una ofrenda a su Dios, que había sido su refugio en las tempestades. Mientras Esther se mantenía en la espera en su habitación, el murmullo del pueblo le llegaba como un eco del pasado, recordándole quién era y de dónde había venido. Jehová, fortaléceme, clamaba en su corazón, dame el valor necesario para este momento, que no se apague mi fe. A cada latido, la ansiedad se entrelazaba con la esperanza, como un hilo dorado entre un tapiz de incertidumbre. Su mente se llenaba de imágenes del pueblo, atrapado entre las sombras de la maldad de Amán y la luz prometedora de la salvación. De repente su puerta se abrió y apareció el rey Asuero. Su semblante era grave, pero había una chispa de determinación en sus ojos. Esther, dijo con voz firme, el cielo ha respondido a nuestras súplicas. Mi corazón está inclinado hacia tu pueblo. He ordenado que Amán sea llevado ante los hombres, y se ha hecho justicia. En ese momento, la reina entendió que Dios estaba moviendo los hilos de su historia. Al enfrentar a su rey, un profundo entendimiento se apoderó de ella. «Mi rey», respondió, con voz entrecortada por la emoción, ¿no deberíamos también considerar el futuro del pueblo judío? Debemos actuar con sabiduría para asegurar nuestra liberación por completo. Las palabras de Esther resonaron con ingenio divino. No era suficiente la caída de Amán. La amenaza todavía subsistía en la edicta que había olvidado el decreto original que condenaba a su pueblo. El rey comprendió de inmediato, como si una luz celestial hubiera iluminado su mente. «Ordenad que se emita un nuevo decreto, que los judíos tengan el derecho de organizarse y defenderse», exclamó, infundiendo esperanza en la oscuridad. Pero en la sombra, el consejo que rodeaba al rey había caído en un inquietante silencio. Las miradas llenas de miedo se entrelazaron con la duda. ¿Es este el camino correcto? ¿No habremos hecho demasiado?, susurraron entre ellos. Sin embargo, la fe de Esther parecía arrastrarles, como un viento contracorriente que ahuyentaba las nubes. Mientras tanto, Mordejai, al recibir la noticia, sintió que las palabras del judío jamás serían en vano. Comprendió que tras la caída de Amán, la liberación del pueblo marchaba en una dirección que era más grande que cualquier reino terrenal. Era el ciclo de la redención lo que se estaba formando, divinamente orquestado. Cuando el cielo se tiñó de la luz del atardecer, los judíos de Susa se reunieron. El pueblo se levantó con una firme convicción, no solo para defenderse, sino para reverenciar al Dios que les había concedido un camino de salida. En este día, nosotros nos unimos como uno solo, proclamó Mordejai, porque la mano de Dios está con nosotros. La noche caía, y la atmósfera del palacio se transformaba en un templo de esperanza y alabanza. Pero Esther sabía que el mal no había sido erradicado del todo. Las fuerzas oscuras todavía acechaban en los rincones, aguardando para atacar nuevamente. Sin embargo, su corazón estaba lleno de la certeza de que Dios no la había llevado hasta allí solo para abandonarla. Los cielos, que habían permanecido en silencio, parecían retumbar. En la noche que se aproximaba, aún había más por revelar en el plan soberano de Dios. Entonces, con un espíritu que vibraba de fe, Esther se volvió al rey y dijo: «Mi rey, si he hallado gracia ante tus ojos, permite que hagamos un banquete en honor de esta nueva esperanza. Que esta celebración sea testigo de lo que está por venir». Así, el corazón de Esther latía junto a la sinfonía celestial, y en cada nota un misterio reverberaba. ¿Qué más podría hacer Dios en su incansable amor por su pueblo? La historia de su redención apenas comenzaba a tejerse
en el vasto telar de la providencia divina, y el verdadero propósito aún aguardaba en las alas del tiempo. Mientras el festín se organizaba en el palacio, la atmósfera se llenaba de una expectación palpable. Los sirvientes corrían con vasijas y copas, mientras que los músicos entonaban melodías dulces que reverberaban entre las paredes de mármol. Esther, dispuesta a confrontar una vez más los peligros que se ciernen sobre su pueblo, sintió que una calma sobrenatural la envolvía. Este banquete no es solo para celebrar una victoria inicial, reflexionaba, sino una oportunidad para buscar la intervención divina una vez más. Su espíritu se iluminaba con la luz de una fe renovada. A través de las sombras comprendía que la noche que se aproximaba no solo traería banquete, sino también un nuevo despertar, una revelación. Cuando el rey Asuero y Amán, ya doblegado, se unieron a la mesa, las miradas se encontraron en un juego de intenciones ocultas. La reina vestía su mejor gala. Cada joya relucía como el testimonio de la providencia que la había traído hasta allí. Mientras convivían entre risas, el corazón de Esther pulsaba en un compás divino, recordando la angustia de su pueblo. «Rey, permíteme honrarte con un banquete especial», comenzó Esther, su voz resonando con la valentía que solo un corazón guiado por Dios puede transmitir. «Hoy me atrevo a hablar en favor de mi pueblo. Somos un pueblo perseguido entre sombras. Te ruego que escuches mi súplica». Las palabras de Esther calaron hondo. La tensión en el aire se tornó densa, como si el mismo cielo demandara atención y justicia. Asuero, intrigado, fijó su atención en ella. «¿Qué es lo que deseas, reina Esther?», preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y preocupación. «Si hallo gracia ante tus ojos», comenzó, mientras inclinaba su cabeza en reverente reconocimiento, «hago un llamado a tu nobilidad para que reconsideres el decreto que nos condena». Un profundo silencio se posó en la sala, y el eco de sus palabras se expandió como un susurro de esperanza para aquellos que escuchaban y oraban en sus corazones. Amán, atrapado en su propia inteligencia desenfrenada, palideció al comprender que su malicia podría ser desenmascarada. Veía en los ojos de Esther una determinación sobrenatural, un reflejo de la verdad divina que nunca podría ser ocultada. No comprendía completamente el poder de la reina, pensó angustiado, pero dentro de su corazón, la desesperación lo empujaba a seguir en su camino de maldad. Esther, con una fe indiscutible, continuó con un fervor renovado. «Si se permite, no solo seremos una nación unida, sino que conoceremos la verdad de nuestro Dios que nos guía hacia la victoria incluso en las horas más oscuras». Mordejai, desde la multitud, sintió un ardor en el pecho. Era el testigo de un momento sagrado, una orquesta de fe y sacrificio que resonaba en cada nota del banquete. «La promesa de Dios está a la vuelta de cada esquina», pensó, su espíritu exaltado. «No se puede traer condenación a quien ha sido señalado por el favor divino». Pero mientras las palabras de Esther se desbordaban, un mensajero del rey irrumpió en la sala, su rostro pálido como la muerte. «Suma tu voz al clamor del cielo, oh pueblo de Dios», proclamó. «La amenaza de Amán aún vive entre nosotros. La noche no trae solo festín, sino un desafío que todavía acecha». La tensión que había sido eclipsada por el banquete revivió como lumbrera ardiente. La cisación del poder de la desconfianza y la verdad se encontraron en el centro de la profecía. Un nuevo decreto debería emitirse. Sin embargo, la revelación al alcance de Esther desvelaba un camino más profundo. Los corazones palpitaban en un compás de expectativa celeste. El Espíritu de Dios se movía en el salón.
Por un momento, el tiempo pareció detenerse y Esther sabía que la verdad en su corazón brillaba como un faro en la oscuridad. Con un fervor renovado, se preparó para revelar la conspiración encubierta de Amán. «Mi rey, si vives conmigo en el amor de Dios, permite que hoy se exprese la justicia que nuestros corazones anhelan». El banquete no solo sería un festín de celebraciones, sino el escenario divino donde un plan eternamente orquestado se desataría en su plenitud. A medida que la noche correteaba, el destino de todo un pueblo pendía de un hilo, y el bien habría de triunfar en el tiempo señalado de Dios. Un nuevo capítulo revelaría con inminente urgencia el propósito del Creador en sus corazones ocupados. ¿Qué más podría hacerse para traer la salvación a su pueblo? Cuando los cielos parecían estar al borde de abrirse y el eco de la redención resonaba en el viento. Mientras los ecos de la súplica de Esther vibraban en el aire, un profundo silencio envolvía el banquete. Las lámparas brillaban intensamente y sus luces danzaban sobre las caras de los presentes, revelando emociones encontradas. En ese momento crucial, el rey Asuero se inclinó, la curiosidad inscrita en su mirada. «Reina Esther», dijo con voz firme, «¿quién es ese pueblo que tanto temes y por qué debería reconsiderar el edicto en su contra?» La pregunta resonaba como campanas, llenando la sala de intriga y temor. Esther sintió que el Espíritu de Dios la guiaba en ese instante. Se puso de pie, su corazón palpitante resonando en su pecho. La valentía surgió en su interior, como agua viva, y con firmeza habló. «Oh rey, mi pueblo es el pueblo de los judíos, y su vida se halla en peligro a causa de un decreto malvado que busca su exterminio». Las palabras de Esther penetraron en el corazón del rey como flechas certeras. Asuero, sintiendo el peso de la revelación, miró a Amán, quien, al intercambiar miradas, comenzó a palidecer más aún. La manipulación y el engaño eran ahora visibles, como telarañas desgarradas por la luz del día. La sombra de la muerte que Amán había orquestado se extendió sobre él, amenazando su propia vida. Esther, sintiendo el poder de la verdad, continuó. «Amán, el hombre sentado a tu mesa, es quien ha urdido este mal contra nosotros. Ha persuadido tu corazón para condenar a un pueblo inocente. Su odio y venganza se manifiestan en un decreto que clama por sangre». Las palabras vibraron en la sala, y la indignación comenzó a levantarse como un rugido, mientras los presentes comprendían la astucia del villano. El rey, abrumado por la traición, se puso de pie. «¿Qué has hecho, Amán? ¿Cómo te atreviste a actuar en tal oscuridad?» Su voz resonó con la autoridad del trono, y la acusación cayó pesada sobre Amán, quien no pudo ocultar su culpa. Mientras la tensión se intensificaba, el corazón de Esther se llenó de fervor. «Rey, permíteme implementar la justicia que este pueblo anhela. Por favor, rescátalos de la muerte que se cierne sobre ellos, y permite que se escuche su clamor en el cielo». Amán, sintiéndose atrapado como un ratón en una trampa, intentó justificar su maldad. «Oh rey, esto no es más que una fábula. No soy el enemigo que ella dice». Pero su voz se desvaneció ante la mirada fulminante del rey Asuero, quien no estaba dispuesto a escuchar más. Montando el asombro general, Asuero giró su atención hacia la reina. «¿Qué haremos con este hombre que ha sembrado la muerte y la tristeza en mi reino?» Esther, fiel a su misión divina, respondió con claridad en su voz. «Que se le dé el castigo que merecen sus actos, que sea despojado de su dignidad y pague por sus malvados decretos». Justo en ese instante, un viento inusual se encendió en el salón, como si los ángeles del cielo estuvieran presos entre las paredes. Las miradas de los presentes se dirigieron hacia el rey, quien con un movimiento decidido proclamó: «Así será». La justicia se había despertado. La balanza del destino estaba equilibrándose.
Pero mientras la gloria del momento se desataba, una sombra oscura que Amán había cultivado aún pendía en el aire, y muchos temían que los ecos del mal aún podrían surgir una vez más. La lucha entre la luz y la oscuridad, entre la justicia y la maldad, no había hecho más que comenzar. La espera por un decreto que salvaguardara al pueblo de Dios seguía, y había una revelación dentro de la tormenta que debía ser desatada. La noche se adentraba, y con ella los cielos parecían susurrar promesas de redención. ¿Quién se levantaría para cerrar la brecha entre la verdad y la mentira? ¿Qué más se preparaba en el plano soberano de Dios? La historia de Esther apenas estaba comenzando, y el tiempo de la revelación se acercaba. El rey Asuero, con el rostro enardecido por la indignación, se apartó de la mesa. El aire en el salón se volvió denso, como si el reino mismo contuviera la respiración ante el inminente juicio que recaería sobre Amán. Los nobles y dignatarios que rodeaban el trono, temerosos por sus propias vidas, intercambiaban miradas en busca de respuestas, mientras la reina Esther, aunque llena de esperanza, sentía el peso del momento crítico que se avecinaba. «¡Guardias!», ordenó Asuero con voz potente, «lleven a este hombre lejos de mí, que su destino se cumpla según su maldad». Con una resolución que sólo el rey de Persia podía mostrar, apuntó con su dedo hacia el villano, y la sala estalló en murmullos de asombro y temor. Amán, ya despojado de su influencia, se lanzó a los pies del rey, suplicando: «Oh rey, no cometas un acto tan apresurado. No soy, en verdad, el enemigo que mi reina ha descrito. Hay otros en mi corazón que imploran su indulto». Un hilo de desespero se reflejó en sus ojos, y el rey, por un instante, vaciló ante la súplica, pero era demasiado tarde. Afuera, la noche envolvía la ciudad con un manto de oscuridad, mientras Esther, armada de su fe, sabía que lo que necesitaba se extendía más allá de lo visible. «Rey, si me permites, es necesario que mi pueblo sea salvado de un destino peor que la muerte. Este edicto ha sido enviado a cada rincón de tu reino. Debemos actuar pronto». El rey, aún enfurecido, asumió una postura de poder, pero en su corazón había un eco de compasión. «Dame un momento. No podemos dejar que reine la injusticia». Con voz aún resonante, se retiró, buscando consejo entre sus consejeros, dejando a Esther a la espera, rezando fervientemente a su Dios. Guillermo, el sobrio mayordomo del rey, recordó que se necesitaban improntas para consumir todo lo que Amán había escrito. «Los sellos del rey son hoy más poderosos que nunca. Somos nosotros quienes debemos usar la autoridad que has dado, oh rey», pensó, llevando la idea al trono. Toneladas de papeles estaban listos para ser firmados. Algo debía cambiar. En medio de la espera, los pensamientos de Esther se elevaron como una oración. «El Dios de mis antepasados, escucha mi grito. Con valentía me presento ahora no por mí, sino por aquellos que son míos por sangre y pacto». La fe de Esther crecía a cada instante, sintiendo la confianza de que la intervención divina se orquestaba en lo oculto. Finalmente, Asuero retornó. «La maldad de Amán ha sido revelada, y yo decreto que su plan no prevalecerá. He escuchado la voz de mi reina». La sala estalló en un fervoroso murmullo. «Se revocará el edicto de muerte, y que se escriba en su lugar un edicto de salvación. Pero ahora, dígame, Esther, ¿qué debemos hacer para garantizar la seguridad de los judíos?». El corazón de Esther latía con alegría y temor. «Mi rey, debemos publicar la verdad rápidamente. Que todos en el reino escuchen el mensaje de salvación para tu pueblo y que su defensa sea asegurada». La idea brotó en medio de la luz que comenzaba a penetrar la oscuridad. Asuero, con su pluma en mano, firmó el nuevo edicto, e inmediatamente la noticia comenzó a difundirse por el reino.
Las puertas de la salvación se abrían, llenas de esperanza, para un pueblo que estaba a punto de ser extirpado. Sin embargo, mientras los ecos de la justicia reverberaban en el aire, la sombra de Amán aún se extendía, sus seguidores aún existían. Había un mar de odio latente. ¿Quién se levantaría entre el pueblo de Dios para confrontar el resurgir de la oscuridad? Los corazones se aferraban a la promesa, pero sabían que la victoria final siempre requeriría de fe y de la lucha divina. Dios tenía un plan, y las circunstancias estaban alineándose con su gran propósito. La historia de Esther apenas había tomado forma, y estaba claro que no solo se trataba de salvar a un pueblo, sino de cumplir un designio eterno que resonaría a través de los siglos. ¿Cuál sería la próxima fase de su grandioso plan? La noche estaba lejos de terminar, y el cumplimiento de la justicia divina estaba a punto de manifestarse en todo su esplendor. Cuando el eco del edicto de salvación se esparció por las calles de Susa, una mezcla de sorpresa y esperanza invadió el corazón del pueblo judío. En sus hogares se alzaron alabanzas y súplicas al Dios de sus padres. Las naciones vecinas se estremecieron, cuestionando qué poder tenían los judíos que so vainecedor ha caído de la noche, mientras la amenaza de un inminente peligro quedaba tambaleando. Esther, levantando su mirada hacia el cielo, humilló su corazón aún más en oración ferviente. Los días de su ayuno y dedicación parecían dar fruto. Sin embargo, el desafío de enfrentar el odio sutil de quienes aún veneraban a Amán se cernía sobre ella. «Oh Señor mío», clamó, «te pido sabiduría y valor para guiar a mi pueblo por este sendero incierto». Así, con la aprobación del rey, Esther convocó a los líderes de los judíos, a quienes entregó la noticia del nuevo edicto y los instó a unirse en oración y preparación. Esta no es solo una oportunidad de sobrevivencia, sino de restauración. «Debemos unirnos», exclamó, su voz resonante llena de determinación. Los hombres y mujeres del pueblo, estimulados por sus palabras, se agruparon a su alrededor. En medio de su fervor, un anciano, conocido como Mardoqueo, se adelantó. «Reina Esther, si Dios ha puesto esta misión en tus manos, ¿acaso no sería justo que lleváramos nuestras súplicas ante el rey otra vez? No solo para nuestra salvación, sino para que su corazón sea cambiado». La reina asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Sí, Mardoqueo, en tus brazos hallo la fortaleza. Juntos intercederemos ante el rey una vez más». Un nuevo fervor surgió entre el pueblo. Eran conscientes de que su clamor en este tiempo podría cambiar el curso de la historia. Sin embargo, de las sombras de Susa, el remanente de los seguidores de Amán murmuraban planes furtivos. Su odio se intensificaba, especialmente tras el edicto de salvación, y comenzaron a conspirar en la oscuridad, fomentando al pueblo a no olvidar el rencor que les había sido inculcado por su difunto líder. A través de sus puertas, la maldad empezaba a resurgir. El enemigo seguía tejiendo sus intrigas. Mientras tanto, la reina Esther, sosteniendo la verdad en sus labios, se preparó para presentarse ante el rey una vez más. Cada paso hacia el trono resonaba como un tambor en su pecho. Ante la inminente decisión, recordó las palabras de su hermano espiritual. «Quizás has llegado a la posición en esta hora por un propósito divino. Señor», susurró, «condúceme en este encuentro. Te imploro que el rey hable, que su corazón sea guiado como las corrientes del agua. Tu voluntad, oh Dios, se manifestará». Al entrar al salón real, su belleza era eclipsada solo por la luz de la providencia que iluminaba su rostro. Asuero, al notarla, sintió una mezcla de asombro y temor. «¿Qué deseas, reina Esther? ¿Hasta la mitad de mi reino será concedido a ti?» Sus palabras eran dulces como miel, pero Esther sabía que el peso de su misión era un enigma sagrado. Tomando ventaja del momento, con valentía,
reveló la necesidad de su pueblo, lanzando a los pies del rey no solo palabras, sino su corazón. Decretamos que se salve a nuestro pueblo, pero hay una sombra de mal que aún planea la ruina de nuestros días. Amán ha dejado herencia de odio entre nosotros. Así, la atmósfera de la sala se volvió tensa, la sombra del mal acechando mientras Ester hablaba. Las conexiones espirituales se intensificaban, y la voz de Dios resonaba en el aire, trayendo consigo la promesa de movilización divina. El rey, al escuchar las palabras de la reina, sintió que una batalla interna se libraba en su corazón. ¿Podía él, como rey, ignorar esta urgencia que ahora tenía ante él? La semilla de la justicia se estaba plantando. Ester sabía que había llegado el momento de confrontar el maligno legado de Amán. Con la respiración en suspenso, el rey Asuero miró a Ester, y mientras el silencio se cernía sobre ellos, el destino de su pueblo pendía en la balanza. ¿Respondería él a la justicia divina y a la súplica de su reina, o sucumbiría ese día al eco de antiguos resentimientos? La verdad estaba en juego, y el tiempo para la revelación de los planes del Señor había llegado. ¿Qué desenlace aguardaba a los justos que confiaron en su nombre? En el clamor del palacio, mientras las palabras de Ester resonaban con una autoridad celestial, la tensión entre la luz y la oscuridad alcanzó su apogeo. El rey Asuero, herido por la revelación de la amenaza que pendía sobre el pueblo judío, comenzó a sentir el peso de su papel como protector. ¿Quién es este Amán que osa arrastrar a un pueblo inocente a la ruina? Murmuró con la voz quebrantada, puesto en el umbral de la verdad que alteraría su reino. Ester, con su corazón encendido por el fervor divino, contempló los ojos del rey y encontró un destello de comprensión en su mirada. «Oh rey», comenzó, con un tono que enfatizaba la urgencia del momento, «ten cuidado. Amán ha sembrado su odio entre los corazones de su pueblo y envenenado las venas de su reino. No solo se trata de mí, ni de los que me rodean. Se trata de un pueblo que ha clamado durante generaciones por su libertad y justicia ante ti». Con cada palabra, la atmósfera se cargaba de un peso sobrenatural, y un silencio reverente cubrió la sala mientras los nobles se inclinaron hacia adelante, incapaces de ignorar el poder que irradiaba de la reina. El rey, ansioso por actuar, se volvió hacia sus consejeros. ¿Qué debe hacerse con este Amán, el precursor del mal que enfrentamos? Un murmullo escalofriante corrió entre quienes estaban presentes, y en la medida en que el repentino giro del evento se despliega, Mardoqueo, aun en su papel de guardián y protector de los judíos, se levantó. «Rey, el camino de la justicia no debe ser un mero acto de venganza», pronunció con sabiduría. «El odio ha sido sembrado, pero la esperanza es la que debe florecer. Decretar la liberación no es suficiente. También debemos erradicar el veneno que ha influenciado a tantos. Un nuevo compromiso debe ser establecido que unifique a tu reino bajo la paz y la justicia verdadera». Así, la sabiduría del anciano provocó un nuevo despertar en el rey. Su corazón comenzó a latir con determinación. Identificar a los instigadores del mal y erradicarlos de la faz de mi reino, ordenó Asuero contundentemente. No permitiré que la sombra de Amán se extienda otro día más, que se lleve a cabo la justicia que se clama. Ester, incapaz de contener la oleada de esperanza y gratitud, inclinó su cabeza. Mi rey, al liberarnos, no solo salvarás a mi pueblo, sino que unificarás los corazones de todos bajo el temor y la reverencia de nuestro Dios. La salvación de Israel reflejará tus verdaderos actos de magistrado, elevando tu estatus por encima del terror. Mientras el rey meditaba las palabras de Ester y los ecos de la oración colectiva del pueblo, sintió que un cambio sutil comenzaba a tomar forma.
Ya no se trataba solo de una respuesta a una reina, sino de un diseño divino que estaba dando sus primeros pasos hacia el cumplimiento. La justicia no sería solo una escena reactiva, sino un movimiento hacia un futuro donde la esperanza reinara. Por el poder que se me ha otorgado, emito un nuevo edicto, proclamó Asuero, su voz resonando fuerte como el trueno. Que el pueblo judío se defienda, que se levante con valentía y enfrente a sus opresores. No serán derrotados, sino que tomarán la ofensa para la justicia. La sala estalló en murmullos de asombro y alivio. El mensaje resonaba no solo como esperanza para un pueblo cansado, sino como una afirmación de un reino solidificado en la justicia. Mientras los heraldos comenzaron a correr por las calles, proclamando el nuevo edicto, Ester sintió que su corazón rebosaba de gratitud. Sabía en su interior que la mano de Dios estaba detrás de cada circunstancia, cada palabra dicha. Sin embargo, mientras el alivio comenzaba a envolver a los judíos y el sol brillaba sobre Susa con la promesa de un nuevo amanecer, las sombras de la maldad aún acechaban. Entre los murmullos de celebración había rumores persistentes sobre el rencor de los seguidores de Amán, quienes, desconocidos para el rey, comenzaban a tramar. Las sombras no se desvanecían fácilmente, y la verdadera liberación aún estaba en el horizonte. Consciente de esto, Ester se volvió hacia su pueblo. Y al ver la determinación arder en sus corazones, una nueva revelación surgió en su espíritu. El próximo paso no solo requería fuerza. Debemos orar y debemos preparar nuestras manos, dijo con una voz firme, resonando el clamor de unidad mientras la comunidad judía se reunía. Dios ha comenzado una obra maravillosa entre nosotros, pero requerirá nuestra participación valiente. La voz de Ester, fortalecida por la intercesión divina, resonaba con una certeza imborrable. Mientras la noche caía otra vez sobre Susa, con un aire de expectativa, el pueblo se unió en oración, creando una sinfonía de clamor que ascendía hacia los cielos. Asentía ante la poderosa realidad del conflicto entre el bien y el mal, y todos entendían que la batalla no había hecho más que comenzar. Entonces Ester, en su espíritu, se preguntó, ¿cuál es el verdadero plan de Dios en todo esto? ¿Cómo se desplegará su justicia aún en medio de estos tiempos oscuros? La espera seguía, y el clamor de Dios resonaba. Su propósito estaba aún por revelarse, y en cada latido, en cada susurro de oración, la historia de redención de su pueblo estaba en marcha hacia un destino que aún no conocían. Las promesas de Dios comenzaban a desplegarse en la ciudad que había sido testigo del sufrimiento. Así, la historia de Ester y de su pueblo estaba solo al principio de un capítulo grandioso, cuya revelación estaba en las manos del Dios soberano.